pero en ambos casos lo que se cumple es esta condición y de donde debemos entender entonces que a este nivel o a esta profundidad solamente el 10% de la carga estaría actuando. Y ya por debajo del 10%, pues significa ya insignificante y ya no consideramos ni siquiera esa medida, ¿no? Otra cosa que habíamos dicho, que es que en toda esta zona, pues ocurren los cambios, ya sean cambios de esfuerzos, cambios de deformaciones, etcétera. Con esta idea, pues habíamos hecho otros apuntes adicionales donde veíamos que a nivel general, pues este criterio era aceptable cuando las fundaciones son cuadradas, ¿no? Pero si ya estamos con fundaciones corridas, pues deberíamos de aplicar esta condición para el bulbo de presiones o la profundidad al menos donde llega el bulbo de presiones, y si son zapatas rectangulares, pues un poco más preciso sería esta ecuación. Sin embargo, yo les había dicho, esto obviamente se la va a utilizar cuando estamos a nivel ya de diseño, ¿no? Para nuestro caso, en mecánica de suelos 1, habíamos dicho, vamos a convenir nosotros de que debemos mantener este criterio, que no nos va a llevar a grandes variaciones ni nada por el estilo. Entonces esto es un valor muy aceptable. Entonces vamos a quedarnos con este criterio, ¿no? Entonces con eso habíamos concluido la última clase, ¿no es cierto? Hemos hecho eh, un poquito hemos tratado de refrescar la memoria para no empezar directo, ¿no? Entonces, en base a eso, ahora lo siguiente que nos toca, por ejemplo, definir es qué son los esfuerzos principales, ¿no? Habíamos hecho ya una revisión de esta teoría en el texto también, ¿no? Una clase antes, si más no me equivoco, ¿no? Pero sin embargo, volvemos a recalcar en este punto porque son conceptos importantes que vamos a ir manejando de aquí en adelante, ¿no? Eh, Recordando ese concepto, dice, un esfuerzo va a ser principal, ¿no? Cuando, y esto es clave, ¿no? Esto hay que entender, esto hay que grabárnoslos, ¿no? Cuando el plano, dice, donde actúa la fuerza normal, más bien, no se presenta ningún esfuerzo de corte, ¿no? Cuando en el plano donde actúa la fuerza normal, no se presenta ningún esfuerzo de corte. Vamos a tratar de esquematizar aquello. Imaginemos que tenemos aquí un elemento de un pequeño cubo de suelo, ¿no? Un pequeño cubo de suelo. Entonces vamos a imaginar, primero hacer un análisis en este plano, ¿ya? Que lo hemos remarcado de color azul, por ejemplo, ¿no? En este plano, y decimos, bueno, ¿qué pasa si en este plano actúa un esfuerzo normal, pero no hay ningún esfuerzo cortante paralelo a este plano? En ese caso, este esfuerzo normal va a ser considerado como un esfuerzo principal. Ese es, esa es la condición, ese es el criterio para que nosotros podamos hablar de esfuerzos principales, ¿no? Que el esfuerzo cortante sea nulo en esa condición. Y eso pues las replicamos en todas las demás caras, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente un esfuerzo que esté actuando acá y no hay ningún esfuerzo cortante acá, entonces este va a ser un esfuerzo principal también. Lo mismo en esta otra dirección, si no hay ningún esfuerzo cortante paralelo a este plano, pues este va a ser un esfuerzo principal. Y de esa manera, obviamente, previo hay que aclarar que seguramente a este otro lado estará actuando la misma magnitud de este esfuerzo, ¿no es cierto? Pero ya no la colocamos. Este esfuerzo que en esta otra dirección seguro que va a ser con la misma magnitud. Por tanto, casi siempre vamos a tener, bueno, en estas condiciones, más bien, vamos a tener tres esfuerzos principales.
¿no? Siempre vamos a tener esos tres esfuerzos principales. Además, miren, dice, además, los planos perpendiculares entre sí, estos planos que hemos visto de color azul, verde y café, ¿no? Que son perpendiculares, ¿no? Dice entre sí en los cuales los esfuerzos tangenciales son nulos, o sea, no hay esfuerzos cortantes. Estos se denominan también planos principales, o sea, estos planos demarcados pues van a ser denominados también planos principales. Y los esfuerzos normales a estos, o sea, estos esfuerzos, pues se denominan esfuerzos principales. Ese es el concepto que debo quedar, ¿no? Con ese concepto me debo quedar. Entonces estamos definiendo planos principales también y esfuerzos principales. Por nomenclatura y conveniencia en realidad dentro de la geotecnia, dice, este esfuerzo de acá, sigma 1, pues es denominado esfuerzo principal mayor, porque suponemos, ¿no? Suponemos ya que casi siempre el esfuerzo en esta dirección va a ser, en este caso, el mayor. Entonces suponemos aquello. Debo decirles, pero no con el ánimo de confundirles, que en muchas situaciones de casos reales, prácticos, no siempre ocurre aquello, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros instalamos unos anclajes en algún muro de contención, por ejemplo, pues los anclajes van a generar fuerzas laterales mucho más fuertes que estos de acá, ¿no? Pero no quiero que nos metamos en eso de momento. De momento vamos a suponer que este es el mayor, por eso lleva sigma 1, ¿no? Pero sigma 1 siempre va a ser el esfuerzo principal mayor, ¿no? Entonces, la cosa es que este sigma 1 puede estar en esta otra dirección, seguro que sí, ¿no? Pero de momento nos quedamos con esta nomenclatura. Sigma 2 pues va a ser el esfuerzo principal intermedio, esta que está en esta otra dirección, y sigma 3 es el esfuerzo principal menor. Acá tenemos entonces la nomenclatura de los esfuerzos principales, que ahora las vamos a conocer como sigma 1, sigma 2 y sigma 3. De momento, estos esfuerzos en este capítulo no lo vamos a utilizar todavía, ¿ya? Pero sí la estamos definiendo. Eso significa que ya en el capítulo siguiente, que es donde sí vamos a trabajar con puros esfuerzos principales, pues ya no vamos a entrar en definir al detalle que estamos definiéndolo ahora, ¿ya? De momento queda como definiciones y como nomenclatura también. Acuérdense, sigma 1, esfuerzo principal mayor, sigma 2, esfuerzo principal intermedio, sigma 3, esfuerzo principal menor. Por temas de tal vez de simplificar un poco el trabajo de análisis, vamos a ver también esto más adelante, ya que sigma 2, por ejemplo, debe ser considerado como sigma 3, o sea, igual a sigma 3. Entonces vamos a hablar de eso también en el siguiente capítulo, seguramente, ¿no? Entonces, no vamos a analizarlos como separados, sino vamos a hablar de dos esfuerzos principales prácticamente, que van a ser el esfuerzo principal mayor sigma 1 y el esfuerzo principal menor sigma 3. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos en aquello. Pero la idea de esta presentación acá es de definir el concepto de esfuerzos principales y los planos principales también, ¿no? Entonces, no sé si esto ha quedado claro, jóvenes, ¿no? Entonces, única condición, que el esfuerzo cortante sea cero en esos planos, nada más. Si eso ocurre, estos son principales. Así de simple. Vamos ahora a ver, pues,
avanzar, dar un paso más y definir los esfuerzos que existen o que se encuentran en los suelos, ¿no? Entonces, vamos a hablar inicialmente de un esfuerzo total, ya que es el esfuerzo que básicamente contiene, digamos, a todas las fases del suelo, ¿no? Entonces, por eso el concepto acá que nos describe nos dice que es la suma de los esfuerzos absorbidos por todas las fases del suelo, ¿no? Y este esfuerzo es el que absorbe todo el peso o todo lo que esté sobre el suelo, ¿no? El peso propio del suelo, en otras palabras, más si existieran otros pesos adicionales como la carga de un edificio, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo total, pues vamos a considerar que todo ese peso propio más fuerzas externas, más adicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a definir entonces? Pues vamos a decir del concepto de esfuerzo, pues el esfuerzo va a ser definido como sigma, y es igual a fuerza sobre área. Lo que pasa ahora que en el suelo la fuerza va a estar definida por el peso propio del material más los pesos adicionales. Por tanto, peso es la fuerza, fuerza sobre área. Esta es la ecuación principal. Luego vamos a ver cómo calculamos en realidad ese esfuerzo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación principal. Segundo esfuerzo importante que aparece en el suelo es la presión de poros, que por cierto ha sido bien definido en el capítulo anterior, ¿no? Cuando veíamos flujo de agua, pues hemos hablado bastante de la presión de poros, ¿no es cierto? Eh, entonces es la misma, ¿no? La presión de poros es la presión generada por el agua que se encuentra en los vacíos del suelo. Entonces ahí tenemos ya dos esfuerzos, esfuerzo total y presión de poros. Bueno, ya conocíamos la ecuación, cómo calcular la presión de poros en una zona saturada, ¿no? Que era igual a multiplicar el peso unitario del agua por la altura piezométrica, ¿no? Y si estamos en una zona no saturada, una zona vadosa, pues simplemente introducimos el signo negativo, porque sabemos que va a ser negativa esa presión, y también el grado de saturación, ¿no? Y a diferencia de esta altura H no es la altura piezométrica, sino que más bien esa es una altura medida desde el nivel de freático hasta el punto donde quiero determinar la presión de poros. Estas dos ecuaciones han sido ya vistas en el capítulo anterior. Por tanto, aquí simplemente tenemos que mencionarlas, ¿no es cierto? No vamos a hablar ya más de esto porque suponemos que ya sabemos calcular adecuadamente estas presiones de poros. Entonces tenemos ya dos ecuaciones ahí, o dos esfuerzos en realidad, ¿no? Y finalmente el tercer esfuerzo es justamente el que le da el título a este capítulo, ¿no? Que es el esfuerzo efectivo. Entonces, por tratarse en realidad del punto central, pues vamos a hablar bueno, un poco del concepto, ¿no? Del concepto mismo. Eh, entonces, ¿qué es lo que significa hablar de un esfuerzo efectivo? Y bueno, aquí hemos tratado de extraer lo más importante tal vez de todo el texto que aparece en la descripción, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece un texto bastante largo, más explicativo, más detallado, etcétera. Pero lo que debemos entender de todo aquello es esto que hemos traído acá, ¿no? Nos dice por eso este esfuerzo es el que se transmite, pues el transmitido, a través de la estructura sólida del suelo, por medio de los contactos intergranulares. O sea, ese es el esfuerzo que se transmite entre contactos de las partículas sólidas, nada más, ¿no? Entonces, ese es el concepto principal. Adicionalmente, tenemos unos puntos que debemos saber del esfuerzo efectivo, que son importantes, ¿no?
que es un componente del esfuerzo total, ¿no? Del primer esfuerzo que hemos mencionado, ¿no? Que se encarga de controlar, o sea, ¿quién se encarga de controlar? El esfuerzo efectivo, ¿no? Controlar las deformaciones debido al cambio de volumen y además a la resistencia al corte del suelo. Miren que por eso al inicio de este capítulo lo primero que hemos revisado y recordado sobre todo eran los conceptos de esfuerzos y deformaciones, esfuerzos normales, deformaciones normales, esfuerzos cortantes, deformaciones cortantes, ¿no es cierto? Entonces, por este detalle, porque ahora debemos entender que el esfuerzo efectivo es el que controla las deformaciones. Ese es el que va a generar deformaciones, en otras palabras. No así el esfuerzo total, ya vamos a ver eso y vamos a ir entendiendo aquello. De esto, lo que queremos hacer es llegar a una ecuación que ya lo hemos visto, miren que lo voy a escribir acá, y vamos a decir el esfuerzo efectivo, lo hemos visto en el texto de la anterior clase, ¿no? Es igual al esfuerzo total, que se la denomina así, menos la presión de poros. Este es, esa es la ecuación del esfuerzo efectivo. Pero ahora la idea es de que veamos por qué se define de esta manera. ¿No? ¿Por qué? De cómo llegamos a esta ecuación. Bueno, vamos a utilizar los conceptos simplemente que hemos visto, o al menos hemos apuntado acá, ¿no? Para poder tratar de describir un poquito ese concepto y luego llegar a esto. Miren, por ejemplo, qué va a pasar. Imagínense que ustedes han agarrado un cierto elemento de suelo en una determinada área y lo que hacen es marcarla ahí, ¿no? Como una distancia X y Y. Y ahora imagínense que han agarrado una especie de un cuchillo y le han pasado por ahí, han partido, han generado como una rebanada de suelo, ¿no? Imagínense aquello. Bueno, a simple vista no verán mucho, pero si le aplican una vista microscópica, seguramente van a ver esto, ¿no? Que ahí están las partículas sólidas, seguramente ya en este plano, de distintos tamaños, formas, etcétera. Pero entre estas partículas sólidas hay espacios vacíos, ¿no? Supongamos que el elemento estaba saturado, completamente saturado por agua y por tanto no hay aire. Entonces, todo el espacio vacío estaría ocupado por agua, ¿no es cierto? Entonces vean que por eso ha sido marcada como de color azul en este punto y las partículas sólidas como, bueno, de color café, ¿no es cierto? Entonces, ahora imagínense que vamos a tomar simplemente un pequeño elemento acá o una pequeña partícula sólida, ¿ya? Es la línea punteada, pues va a representar a este plano, ¿no? Va a representar a ese plano y pues vamos a tomar una de estas partículas y vamos a decir que esta partícula está intersectando en el plano, pues en un punto. Pero como yo he hecho un corte acá, seguramente que en la parte superior podría existir, seguro, ¿no? Una partícula que estaba en contacto con esta partícula de acá, que estaban chocando ahí en un único punto. Y puedo entender que esto se repite en todas las partículas que existan en todo el área. ¿No es cierto? Entonces, muy bien, estoy tratando de explicar simplemente ese fenómeno. Eh, Todo esto entonces es vacío. Si es vacío, seguramente pues estará ocupado por el agua, etc. Pero ¿qué pasa si hay contacto acá? ¿Qué pasa si hay contacto entre las partículas? Pues va a haber seguramente reacciones. Primero, haciendo un corte, vamos a decir que si arriba había más suelo, más cantidad de suelo, pues esa puede quedar representada por una fuerza normal, ¿no? Que va a estar transmitiendo el peso en esta dirección,
¿no? El peso del suelo va a ser transmitido en esta dirección, a la cual la podemos definir como una fuerza normal inicialmente. Debido a este peso, ¿no? Todo este peso seguramente pues se va a transmitir, pues una parte de este peso se va a transmitir por la parte sólida y la otra parte por la parte vacía, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, pues la partícula que está abajo, pues va a reaccionar, ¿no? Con una intensidad que la vamos a denominar una fuerza P sub I, ¿no? Hacia arriba, tratando de contrarrestar a esto. Pero como esta fuerza es aplicada no solo en la parte sólida, sino que también en la parte, en los vacíos del suelo, pues el agua que está presente acá, ¿no? En los vacíos, también va a reaccionar, ¿no? Y cómo reacciona, pues está reaccionando no con una fuerza exclusivamente, sino que es una presión que se genera entre los vacíos, y esa es la presión de poros, ¿no? Pero uno de los componentes va a ir pues en esta dirección, y ahora vamos a ver cómo determinamos ese componente. Entonces ahí tenemos una especie de reacción, ¿no? A todo el peso que se está transmitiendo hacia abajo van a reaccionar estas fuerzas intergranulares, por eso las denominamos P sub I, y también la presión del agua. Entonces, si hacemos una simple ecuación de equilibrio, basándonos en los principios básicos de la física, pues, ¿qué es lo que tendríamos acá de este esquema? A ver, ¿qué tendríamos? Que la fuerza normal va a ser igual, no, que la fuerza P va a ser igual a la fuerza normal. Ya, cerca, pero miren que aquí hay dos componentes. Una es la fuerza P sub I, y también vamos a tener un componente de esta presión que va a ser una fuerza que está en esta dirección. Entonces, seguro que la fuerza normal más bien debería de ser igual a la fuerza intergranular P sub I más la fuerza que se genera debido a la presión del agua. Y eso pues seguramente va a ser igual a la presión de poros multiplicado por el área total en realidad donde se está actuando aquello, menos el área de contacto intergranular. Entonces aclaramos un poco que se supone que estas partículas, miren, sólidas ocupan una determinada área. Si yo considero, por ejemplo, eso acá, voy a suponer, por ejemplo, que este pequeñito espacio pues, va a ser un área pequeña, ¿no? Un área, no sé, a pequeño, que significa que es un área pequeña donde se está dando el contacto entre las partículas. Y así podemos tener varios contactos, aquí otro, aquí otro, aquí otro, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a tener varios de estas áreas. Pero concentrándonos simplemente en este elemento, pues estaríamos indicando que en realidad el agua va a estar actuando en dónde. Supongamos que es todo el área esto, o toda esta línea, ¿no? Todo el área total, pero a eso debo quitarle este contacto intergranular. Por eso es que aparece acá el menos A, ¿no es cierto? Si alguien me dice de dónde viene U por A menos A, pues el concepto nomás de presión, ¿no? O de esfuerzo. Presión de poros en este caso es igual a una fuerza, ¿no? A una fuerza generada por el agua, eso sí, dividido entre el área donde actúa esta fuerza. Y si yo quiero determinar esta fuerza en esta dirección, entonces simplemente despejo de esta ecuación F de W, y el área pues va a pasar a multiplicar acá, y por eso es que tenemos eso, ¿no? Presión de poros multiplica por A, pero no está actuando el agua pues en toda el área, está actuando solo en los vacíos. Por eso es que hay que quitarle el área del contacto de las partículas, ¿no? Y por de ahí viene esto de acá. Y entonces, simplemente aclarando un poquito
ese detalle. Si ahora nosotros dividimos toda la ecuación, miren lo que vamos a hacer, es como que como decíamos, un artificio matemático, ¿no ve? Nos han enseñado de que si yo divido toda la ecuación entre el área total, por ejemplo, el área total donde estoy analizando, pues no debería de cambiar en realidad la ecuación, ¿no? Sino que me va a llevar a otra forma que seguramente va a ser mucho más fácil de trabajar. Estoy dividiendo por eso entre A y aquí tengo la fuerza intergranular entre el área total igual, más todo esto deberíamos también dividirlo entre A y por eso se introduce de esa manera, ¿no? Entonces como que estaríamos multiplicando por 1 para llevar a otra forma nada más. Pero ya sé que la normal, por ejemplo, es una fuerza, y es la fuerza total de todo el peso del suelo. Si dividimos entre todo el área donde está actuando, ¿qué va a ser? Fuerza sobre área, nuevamente, fuerza sobre área es presión o es esfuerzo, ¿no? Al final, la denominación. Lo mismo, sé que aquí tengo la fuerza intergranular dividido entre el área, aquí tengo la fuerza intergranular dividido entre todo el área, pues es fuerza sobre área, también es un esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo dos esfuerzos. Y de aquí vengo pues a recordar lo que habíamos indicado acá. Muy bien. La fuerza normal dividida entre todo el área, pues va a ser igual al esfuerzo total que se genera en este esquema. Y esto va a ser igual. Miren que el esfuerzo intergranular entre el área tiene que ser el esfuerzo efectivo. ¿Por qué el esfuerzo efectivo? Porque aquí hemos dicho que es el esfuerzo efectivo, su concepto nos dice, es el esfuerzo que se transmite a través de la estructura sólida. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por medio de los contactos intergranulares. Entonces, si ese es el concepto, pues le digo que entonces estamos hablando de un esfuerzo efectivo, ¿no? Y aquí simplemente haciendo operaciones tenemos que A sobre A es 1, etcétera, aquí menos. Y A sobre A, me queda una fracción de área, ¿no es cierto? A pequeñito sobre un área grande, pues va a ser también una fracción de área pequeña. Entonces me queda 1 menos una pequeña fracción de área. Pero como esto es bastante pequeño, en la práctica de la geotecnia, pues se ha concluido de que puede ser considerado que va a tender a cero. Por tanto, va a ser un valor muy pequeño y si suponemos que es cero, pues miren, eso ahí se simplifica. 1 menos 0, pues es 1 por la presión de poros, se me queda la presión de poros y de ahí puedo despejar el esfuerzo efectivo y llegar a la ecuación que había propuesto al inicio. Por tanto, tenemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, un poco hemos hecho la interpretación del concepto para poder llegar y justificar en realidad esta ecuación principal, ¿no? Es la ecuación del esfuerzo efectivo. Espero que hayamos entendido ahí. Si no, bueno, les pido que también puedan revisar un poco en el texto. De hecho, ahí van a encontrar mucho más detalle, van a tener peso I 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo y van a llegar exactamente a la misma condición. Una vez definido el concepto de esfuerzo efectivo, pues algo que debemos indicar es el principio de esfuerzo efectivo, ¿no? O sea, la razón de ser, en otras palabras, de haber definido ese esfuerzo efectivo. Entonces dice, el principio de esfuerzo efectivo, pues, ha quedado establecido, ¿ya? Ha quedado establecido, pues, en base a dos hipótesis principales, ¿ya? Que fueron propuestas por este autor, Bishop, el año 1959, ¿no? Y estas hipótesis, pues, son simples, son dos hipótesis que nos dicen, por ejemplo, que el cambio de volumen y de formación
de los suelos, todo lo que se genera, cualquier cambio en el suelo, pues dependen del esfuerzo efectivo, dependen de este esfuerzo, no son función, en otras palabras, de ese esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total, en realidad, que es el esfuerzo máximo que hemos definido anteriormente, ¿no? Que considera todo el peso propio del suelo, que considera los pesos adicionales que puedan existir sobre el suelo, etcétera, etcétera. Sino solamente de este componente de acá, que no es más que la diferencia del esfuerzo total y la presión de poros. ¿No? Entonces, ese es el que controla todo cambio de volumen. Ya lo hemos dicho en el concepto, el principio de esfuerzo efectivo recalca nuevamente aquello y valida esta ecuación que hemos definido, ¿no? Esta ecuación definida aquí. El punto 2 dice, o la hipótesis 2 más bien, nos dice que la resistencia al corte es otro concepto que vamos a ver en el capítulo siguiente, depende también del esfuerzo efectivo y no depende del esfuerzo total que es normal al plano considerado. De hecho, esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente capítulo. Vamos a volver a recordar el segundo principio del esfuerzo efectivo, les voy a decir, pues hacía referencia a la resistencia al corte. O sea que también la resistencia al corte depende del esfuerzo efectivo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a definir una ecuación de este tipo, donde dice este tau es el esfuerzo cortante, es igual a un factor C', ¿ya? Más el esfuerzo efectivo, miren, el esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente de un ángulo, ¿no es cierto? Pero nuevamente aparece aquí este esfuerzo efectivo, ¿no? Esto. Entonces aparece aquí. Bueno, son dos hipótesis que debemos tener en cuenta. Más que todo es un respaldo, ¿no? Es un respaldo de las ecuaciones que se están proponiendo acá. Bueno, creo que con esto hemos terminado de revisar toda la parte teórica. Eso es toda la teoría que debemos saber de este capítulo. Ahora debemos pasar a la parte práctica, a ponerle valores, a ponerle números, a saber qué hacemos en esta condición, cómo calculamos, etcétera, etcétera. Que tal vez es la parte más importante, ¿no es cierto? Entonces, miren que vamos a ver ahora como siguiente punto el cálculo del esfuerzo efectivo. Y alguien me dirá, pero el cálculo del esfuerzo efectivo es simple, hay que utilizar esa ecuación que hemos definido anteriormente. Sí, correcto, así debemos hacerlo. Pero la estrategia nos dice que debemos separar en realidad esas componentes, o sea, el esfuerzo total y luego la presión de poros y luego hacer una simple diferencia como la ecuación no las indica. O sea, no es nada complicado. Lo que nos complica a veces es la condición en la cual estamos calculando el esfuerzo efectivo. O sea, posición del nivel freático, o sea, cargas a considerar sobre el terreno, cómo las consideramos, etc. Pero después la ecuación no va a cambiar en lo absoluto, se mantiene como la hemos definido. Entonces, esa ecuación de memoria debemos aprenderla. Y no, obviamente no es la gran cosa, son 3 variables que están ahí introduciéndose, ¿no? Entonces, seguro que para todos eso es simple también, ¿no? Por eso dice para el cálculo del esfuerzo efectivo a lo largo del terreno, a lo largo de toda la profundidad del terreno, podemos aclarar, se requiere determinar, bueno, aquí un término que lo llaman inclusivo o algo así, ahora se me ha debido pasar acá, ¿no? Se requiere determinar por separado el esfuerzo total y la presión de poros.
de manera independiente, quiero decir. Y una vez que tengamos esos valores, pues simplemente aplicamos la ecuación de esfuerzo efectivo que ya la conocemos. Así de simple. Entonces, bueno, yo digo, se supone a estas alturas que todos sabemos calcular la presión de poros, porque esto viene de un capítulo previo. Entonces, ya no deberíamos de prestarle mucha atención a eso, sino más bien, miren, ¿dónde? Aquí, de momento. ¿No? Entonces, si calculamos esto, pues esto va a resultar ser sumamente simple de hacer la diferencia. Por tanto, vamos a empezar inicialmente por esto. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo calculamos el esfuerzo total? Simple. La ecuación que habíamos definido hace un momento era esto, ¿no? Donde nos decía el esfuerzo total es igual a todo el peso, ¿ya? Que considera peso propio, pesos exterior, cargas exteriores, etcétera, dividido entre una determinada área. Así de simple. Pero ¿cómo lo vamos a llevar entonces esto a una nomenclatura mucho más fácil o mucho más fácil de entender? Pues yo propongo en este punto hacer un pequeño ejemplo, un pequeño esquema para que esto quede completamente claro. Para eso nos vamos a proponer este perfil de dos estratos, así de simple, dos materiales, ¿no? Diferentes, o inclusive puede ser un único material que está más bien se me ha ido el término, ¿ya? Puede ser un material donde una parte esté saturada y otra parte esté húmeda, ¿no? Y este pueda ser el nivel freático, ¿no? Entonces, este puede ser el nivel freático y de igual manera vamos a ver cómo calculamos este valor. Miren que aquí estoy suponiendo, para este caso, vamos a suponer que el nivel freático está acá arriba. Eso significa que todo está saturado. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, suponemos también que se conocen los espesores de este material, H1 y H2. Y si suponemos que conocemos, pongámosle valores. Pongámosle que este es 2 metros y este que sea 3 metros. Ups. Ya, y este de acá abajo que sea 3 metros, para ponerle valores numéricos. Ya alguien me va a ayudar con los cálculos, que son bastante simples, se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, con estas condiciones yo puedo empezar a determinar seguramente el esfuerzo total, ¿ya? Dice que por otro lado vamos a tener conocido los pesos unitarios de estos materiales. En este caso, si el nivel freático está acá, ambos serán una condición saturada. Le podemos poner, por ejemplo, acá un valor de 18 kilonewtons metro cúbico para tener unos datos numéricos, metro cúbico, y acá le pongamos un valor de 20 kilonewtons metro cúbico. Kilonewton metro cúbico, que son datos importantes. Eso es lo que conocemos del suelo en lo general. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo relacionamos estos datos con esta ecuación? ¿Mm? Y nuevamente la estrategia que les he dicho, ¿no? Si donde vea peso, las relacionamos con el peso unitario del material. ¿No? ¿Y cómo relacionamos eso? Pues a través de la definición de esto. No sé si lo tengo acá, a ver. Veo que no. Si no, no lo tengo. Lo voy a escribir y lo voy a aclarar entonces acá. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, unos puntos auxiliares que me están mostrando el punto de transición entre un estrato y otro. Entonces, supongamos que la tarea sea, supongamos que nuestra tarea sea determinar
el esfuerzo total en el punto A y también determinar el esfuerzo total en el punto B, ¿no es cierto? Que esa sea nuestra tarea. Entonces, les decía, bueno, para cuando vemos peso, lo primero que debe venirnos a la mente es lo que ya hemos visto hace mucho, ¿no? Entonces, agarrar el concepto de peso unitario y decir, peso unitario es igual a peso sobre volumen, pero el volumen puede ser escrito o reescrito en términos de área por altura, ¿no es cierto? Una determinada altura H, digamos H mayúscula, bueno, la nomenclatura que veamos conveniente. En este caso, eso sería la definición de peso unitario. Si despejamos de acá el peso para introducirlo acá, pues vamos a tener que el esfuerzo total, en todo caso, va a ser igual al peso, que va a ser igual al gamma del suelo, ¿no? O inclusive podemos decir el esfuerzo total en cualquier punto va a ser igual pues a su peso unitario de ese suelo multiplicado por el área, ¿no? Y multiplicado por H. ¿Qué es H? H es el espesor del suelo. Todo esto dividido, miren, que esto debo dividirlo entre el área que aparecía acá y de esa manera podemos simplificar estos dos componentes y miren que el esfuerzo en cualquier punto puede ser determinado como gamma sub I por H. Así de simple. Como el peso unitario es conocido, el espesor del estrato es conocido, entonces esto es bastante simple de calcular. Claro que esta primera ecuación pues funcionaría solamente si tuviéramos un único estrato. Pero ¿qué pasa si tenemos dos estratos o más estratos inclusive? ¿Cómo cambiaría aquello? Pues básicamente no va a cambiar mucho. Vamos a decir que es sigma o el esfuerzo total en cualquier punto de manera general, pues simplemente sería igual a la sumatoria, ¿no? Hacer una sumatoria de estos valores, de la multiplicación de gamma sub i por h sub i en este caso. Bueno, aquí me olvidé del sub i y listo. Entonces la expresión general pues nos quedaría de esa manera. Entonces vemos que la ecuación es bastante fácil de manejar, fácil de recordar, etcétera, y podemos entonces ahora calcular este ejemplo que habíamos dicho. Entonces calculemos, por ejemplo, el esfuerzo total para el punto A. Entonces, miren que me voy a ubicar aquí en este nivel y voy a decir, bueno, sé que por concepto el esfuerzo total me dice que es igual a todo el peso que está en el suelo, el peso propio del suelo, y si hubiera alguna otra carga más aquí arriba, pues también tendría que considerar esa carga que estuviera ahí arriba, pero en este caso no, es nuestro primer ejemplo. Entonces, solamente debemos de considerar al peso propio, ¿no? Hasta este nivel, ¿no? ¿Qué peso propio está soportando? Entonces, está soportando el peso propio del estrato 1. Por tanto, todo este espesor H1, ¿no? Entonces, eso es igual a decir, bueno, ahora nos vamos a la ecuación, pues el peso unitario es de 18 en este caso, 18 que multiplicamos por su espesor H. Miren, entonces eso es 2 metros y en este caso tendríamos 18 por 2. 36. Muy bien, 36 kilopascales. Así de simple. Entonces miren que hemos calculado así de fácil. Si quiero determinar para el punto B, bueno, no hay problema.
Miren lo que voy a hacer, así de simple. Ahora sí estoy con esta ecuación, debería de aplicar esto y decir, ajá, en este caso ya tengo dos estratos. Entonces digo, va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de sus pesos unitarios por su respectivo espesor. Ah, muy bien. En este caso yo puedo hacer ya de manera ya mucho más práctica y decir, hasta el punto A yo ya tenía calculado aquello y eso es 36, ¿no es cierto? 36 kilopascales. A esto debo sumarlo porque me dice que es una sumatoria, pues lo que representa el peso propio de este estrato, por tanto eso va a ser igual a 20 por 3, que seguramente es 60 aquello, ¿no? 20 por 3 es 60 y como resultado nos va a dar 60 más 30 son 90 más 6 son 96 kilopascales. 96 kilopascales de esfuerzo en el punto B, ¿no es cierto? Si alguien me dijera, pero ¿cuánto es el esfuerzo total en este nivel de acá? ¿Cuánto será? Aquí, no sé. Cero, correcto, porque no hay nada encima, ¿no es cierto? No hay ningún peso que esté soportando. Entonces, en la práctica, esto resulta ser muy práctico de hacer una gráfica en función a la profundidad. Es decir, muy bien, aquí me pongo una escala adecuada para el esfuerzo total, que además va a estar en unidades de kilopascales, por ejemplo, ¿no? De esfuerzo de kilopascales, y digo muy bien, en este punto el valor es cero, por tanto la escala me va a decir, bueno, empiezo acá, luego vengo por acá y de acuerdo a mi escala seguramente me dirá en este punto el esfuerzo en el punto A es igual a 36, entonces la puedo anotar por acá y veo que si entro en más profundidad hasta el punto B, pues esto ha crecido y ha llegado hasta un valor de 96 kilopascales. Entonces es habitual que la representemos la variación de los esfuerzos totales de esta manera. También es habitual que pueda o que debamos más bien calcular estos valores en cada cambio de material, en cada cambio de estrato, así como lo estamos viendo acá. Claro que también seguro podríamos calcular el esfuerzo total a una profundidad intermedia, ¿no? Eso nadie me lo impide. Lo único que tengo que saber o conocer es la distancia que seguro va a existir entre este punto y este punto, y con eso voy a determinar también ese valor. Nada me lo impide. Pero la idea es generar un diagrama de este tipo. Y así calculamos el esfuerzo total. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no es cierto? Bueno, es fácil de momento, y quiero decirles ahí, no se confíen, porque todavía no estamos hablando de cargas acá, ¿no? De algunas cargas que podemos colocar, que vamos a verlo más después cuando estemos viendo el cambio de esfuerzos efectivos. Pero ya sabemos calcular el esfuerzo total en unos estratos así de simples o fáciles acá, ¿no? Entonces, para complementar esto, podemos calcular, por ejemplo, o hacer el cálculo del esfuerzo efectivo ya. Miren que estoy hablando ya de hacer el cálculo de esfuerzo efectivo, no estoy hablando de solo hacer, determinar el esfuerzo total, ¿no? Entonces, efectivo, entonces ya debo aplicar esta ecuación. Entonces, dice inicialmente considerando una condición hidrostática. ¿Qué significa una condición hidrostática? A veces este término confunde mucho, ¿no? Cuando hablamos de una condición hidrostática, pues estamos hablando que en esa zona, en ese lugar, pues no va a existir movimiento del agua. Que si hay agua, pues el agua está estático, no hay cambio de presiones, no hay nada. Entonces, eso es lo que significa la condición hidrostática. No hay movimiento de agua. Entonces, con eso, pues, por ejemplo, vayámonos a ver el primer ejemplo que habíamos mostrado también en el texto,
¿no es cierto? En el texto hemos visto esto, este modelo. Es un modelo muy parecido a los permeámetros, pero que en este caso ayudan a entender la condición hidrostática, movimiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la primera condición hidrostática significa que en este modelo, por ejemplo, no ingrese nada de agua, no haya nada de agua. Si bien, por ejemplo, el agua está hasta este nivel en el permeámetro, ¿no? Aquí este espesor de H1 hasta el punto A, por ejemplo, es solamente agua. Del punto A hasta el punto B es suelo, ¿no? Está compuesto por suelo, por eso el hash está de diferente tonalidad, ¿no? Aquí no hay nada, entonces el agua significa, miren lo que sí, perdón, significa la condición hidrostática, que si yo pongo puntos de control en cualquier lugar de este modelo, pues el nivel del agua me va a marcar exactamente el mismo lugar. O sea, va a estar referida solamente a este nivel, ¿no? Que puede ser el nivel freático, la posición de nuestro nivel freático, ¿no? Entonces, está referida solamente a ese nivel, independientemente de dónde esté ubicado el punto. Miren, el punto A, el punto B y el punto C. Miren que el punto C puede ser variable, puede estar en la mitad, puede estar en otra posición distinta, pero a una distancia Z desde el punto A hasta el punto C. Entonces, nosotros podemos agarrar esto de manera seguro, literal, simplemente, o podemos ponerle valores. Seguro que vamos a poder aplicar de igual manera el cálculo del esfuerzo efectivo. Lo vamos a hacer de manera literal simplemente, ya con letras, no vamos a ponerle valor. Si después ya vemos o ven ustedes necesario ponerle números, pues no hay problema. Miren lo que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, lo siguiente que aquí tenemos es, por ejemplo, el cálculo del esfuerzo total, que ya viene definido acá, ¿no? Miren, aquí definido, vamos a determinar el esfuerzo total por separado inicialmente, ese es el primer paso, si quieren, nuestro primer paso. Entonces decimos, muy bien, me paro en este punto, ¿cuánto es el esfuerzo total acá? 0. Si me vengo al punto A, que es esta línea, miren, está coincidiendo con esa línea. Si me paro en el punto A, pues tengo que ver qué peso está soportando el punto A. Y en este caso veo que el peso que me está soportando es el del agua. Por tanto, si yo reemplazo en la ecuación anterior, pues voy a tener que el peso unitario del agua, en este caso, es conocido, y el espesor H1 también. Por tanto, el esfuerzo total va a ser igual a H1 por gamma del agua, ¿no es cierto? Entonces, esta pequeña porción, pues, está calculado por esta ecuación, siguiendo el mismo concepto que hemos visto anteriormente. No tenemos por qué cambiar nada. En la segunda parte, que me vengo hasta este punto C, independientemente de cuánto sea Z, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me paro en este punto, me ubico en este punto y miro hacia arriba y digo, ¿qué peso está soportando este punto C? Y ahí voy a decir, está soportando el peso de esta agua, que era H1 por gamma del agua, porque aquí sí tenemos el gamma del agua conocido, ¿no es cierto? Entonces decimos, muy bien, aquí está H1 por gamma del agua nuevamente, más, ¿no? Ahí está, porque sabemos que es sumatoria, el peso unitario de este suelo, que por cierto está saturado porque el nivel del agua está acá arriba. Entonces el peso unitario de este suelo para toda esta zona es saturado, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, el peso unitario saturado multiplicado por el espesor, o por este espesor del suelo, que es Z. Entonces de esa manera aparece la ecuación en su forma literal, simplemente de esa manera, y hemos determinado ya el esfuerzo total de todo este componente. Pero yo quiero también determinar el esfuerzo total en el punto B, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, me paro en el punto B y miro qué peso está soportando el punto B.
Nuevamente, está soportando el peso de este estrato de agua, por tanto, H1 por gamma del agua, pero ahora también está soportando todo el peso de este estrato H2, por tanto, gamma del agua, perdón, gamma del suelo saturado por H2, que es todo el espesor. Entonces, tenemos ahí cómo calcular el esfuerzo total de manera, bueno, de manera literal en este caso. ¿No es cierto? Muy bien, esto es simple. Ya lo hemos visto con la ecuación. ¿Cómo determinamos la presión de poros? Muy bien. En este caso, nosotros, no sé si está por acá, ya vamos a empezar nuevamente por el punto A, ¿no? Pero debemos recordar, por ejemplo, que la presión de poros es igual al peso unitario del agua multiplicado por una altura piezométrica. ¿No es cierto? Esta es la ecuación para una zona saturada. Y vemos que en este caso todo está saturado, por tanto, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Por tanto, me voy a ir hacia el punto A, ¿no? Y esta es la idea que quiero que se les quede para los demás ejemplos, no solo que veamos en los siguientes casos, sino definitivo. Si yo quiero calcular la presión de poros en cualquier punto, siempre debo imaginar que voy a tener instalado un piezómetro, así como en estos modelos. Esa es la estrategia, esa es la clave que debo hacer. Quiero determinar presión de poros en el punto A. Supongo que le he instalado un piezómetro, así como en este caso, y debo decir hasta dónde me marca la altura del agua en este piezómetro. Pues muy bien, para este caso, miren, para el punto A, la altura piezométrica del punto A es esta. Y veo que esta altura en realidad es igual, miren, esto es igual a H1, para este caso, ¿no? Es igual a H1. Bueno. Por eso es que aparece aquí, pues, nuevamente, que la presión de poros es igual a H1 por gamma del agua, porque la altura piezométrica para el punto A, ¿no? Es igual a H1. Entonces, ahí tenemos esa ecuación. Lo mismo, paso al punto C y debo imaginar que instalo un piezómetro en ese punto y veo. Entonces digo, ¿cuál va a ser la altura piezométrica para el punto C? Pues es toda esta distancia, ¿no? Los conceptos que hemos definido en el capítulo anterior. Este va a ser la altura piezométrica del punto C en este caso. Y digo, muy bien, ¿cuánto es esta altura piezométrica del punto C? Que es lo que debo determinar, ¿no? Entonces miro acá mi figura y digo, S es igual a la suma de Z más H1, ¿no? Z más H1 es igual a la altura piezométrica del punto C. Entonces, por eso aparece acá, por ejemplo, todo esto, que es H1 más Z, esa es la altura piezométrica, y a esa debo multiplicar simplemente por el peso unitario del agua. Aquí está la ecuación general, ¿no? Y de esa manera calculamos la presión de poros en este punto. Luego pasamos a este punto y lo mismo. Imagino instalar un piezómetro en el punto A y veo dónde va a marcar, en este caso está claro, y me voy a venir a definir que la altura piezométrica, ¿no?, del punto B es todo esto. Y veo aquí en la figura igual a qué es. Pues es igual a la suma de H1 más H2. Por eso es que aparece acá H1, paréntesis, H1 más H2, multiplicado por el peso unitario del agua. Y así de simple. Entonces la condición hidrostática es sumamente simple. Ahora, ¿qué debo hacer? Para el esfuerzo efectivo, simplemente debo aplicar la ecuación
que es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Simple matemática. 0 menos 0 es 0. Esto menos esto es 0 porque es igual a H1 por gamma de agua menos H1 por gamma del agua es 0. Entonces la trayectoria va a venir así, miren, ¿no? Luego vengo acá y hago la diferencia esto menos todo esto. Seguramente que debería de hacer operaciones para encontrar de que eso es igual a Z por gamma prima, ¿no es cierto? ¿Qué es gamma prima? Bueno, aclaramos y recordamos, gamma prima es igual al gamma saturado del suelo menos gamma del agua, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, no sé, si quieren podemos verificar si llegamos a aquello o no llegamos a aquello. Entonces yo puedo agarrar y voy a verificar acá simplemente esto para estar tranquilo y que todos estemos tranquilos de esa ecuación. Entonces voy a decir H1 por gamma 1, perdón, gamma del agua, más Z por gamma saturado, ¿no? Ahí tengo esta primera ecuación. Dice, debe ser menos a todo esto. Bueno, aquí voy a multiplicar el gamma del agua a cada uno de estos, entonces voy a tener menos H1, miren, ¿no? Por gamma del agua, ahí tengo gamma del agua, más, pero ahí está el menos, pues tiene que ser nuevamente menos, ¿no es cierto? Menos Z por gamma del agua, ¿no? Por este menos de acá, que viene de la ecuación principal, y digo, muy bien, aquí veremos qué está ocurriendo. Digo, muy bien, este de acá se va a eliminar con este de acá, y me queda simplemente aquí gamma saturado, Z en ambas ecuaciones, aquí hay un signo negativo, entonces puedo factorizar Z, y esto va a ser igual al gamma saturado, miren, ¿no? Gamma saturado menos gamma del agua. Sí, entonces miren que teníamos razón, por tanto aquí esto va a ser igual a Z por gamma prima. Entonces esto sí estaba correcto, ¿no es cierto? Entonces está muy bien. Puedo hacer exactamente lo mismo acá y hacer la verificación. Miren que esta la voy a multiplicar acá. Va a ser H1 por gamma del agua. Nuevamente se va a ir este término, ¿no? Aquí se va esto y aquí me queda gamma del agua por H2, ¿no? Nuevamente, H2 es el común, sacamos ahí y nos va a quedar gamma saturado menos gamma del agua, que es el gamma sumergido. Entonces, ya he visto que esto también está correcto y determinamos de esa manera el esfuerzo efectivo. No vale la pena, creo, escribirlo de nuevo todo esto. Y así aplicamos simplemente la ecuación. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil o difícil? Hasta el momento debería de ser todos en coro, fácil, ¿no? Ya mañana nos vamos a complicar la vida un poquito. Bien, quedaremos acá. Mañana vamos